even. Not inclusive. Un juego que usó la foto real de un cadáver para su pantalla de Game Over. Un ejecutable de la Deep Web que ocultaba contenido gore infantil. Y un título creado únicamente para sembrar odio que destruyó a la tienda de PC más grande del mundo. Siempre te dijeron que estas eran solo leyendas de internet, pero la verdad es que las historias reales detrás de estos juegos son 1000 veces más perturbadoras. Si crees que lo habías visto todo en el mundo del gaming, espera a ver qué ocurre cuando pierdes en el último juego de esta lista. And some mothers complain that their children don't come to see them. Mommy, you're so good. So good. Hay juegos que terminan siendo perturbadores por accidente, y luego está Harvester, el título que desde el primer día de desarrollo en 1994 se fijó una sola meta: incomodar al jugador al límite. En los 90 la industria buscaba gráficos en 3D, acción rápida, pero el estudio Digifix quiso tomar otro camino. Querían crear el juego del que todo mundo hablara, aunque fueran las razones equivocadas. Prometieron una experiencia de horror psicológico y violencia extrema nunca antes vista. El hype creció, pero también los retrasos. Lo que iba a tardar meses tomó años. Cuando finalmente se lanzó en 1996, los jugadores encontraron algo insólito. Despertabas en un pequeño pueblo llamado Harvest. No encontrabas quién eras, y los vecinos actuaban de forma extraña, con diálogos fuera de lugar y comportamientos absurdos. Para lograr esa atmósfera no usaron dibujos ni animaciones. Contrataron a más de 100 actores reales, fotografiaron sus escenas y digitalizaron sus rostros sobre el fondo 2D. El resultado era un valle inquietante puro. Las sonrisas se veían falsas, las miradas vacías, casi inhumanas. A medida que avanzabas, la historia se transformaba en una pesadilla grotesca repleta de mutilaciones, violencia explícita y situaciones surrealistas. Años después, sus creadores explicaron que Harvester era en realidad una sátira, una crítica a la obsesión de los medios de comunicación por consumir violencia como entretenimiento. Pero en su momento nadie entendió el mensaje. La prensa lo tildó de abominación y fue un fracaso comercial estrepitoso. Irónicamente, décadas más tarde, Internet lo redescubrió, convirtiéndolo en una obra de culto. Tardó 30 años, pero al final lograron que siguiéramos hablando de él. Hay una regla en Internet: si alguien afirma haber encontrado algo en la Deep Web, lo más probable es que esté exagerando. Pero en 2015 apareció una historia que hizo dudar a los más escépticos. Un canal llamado Obscure Horror Corner comenzó a subir videos de un supuesto juego hallado en redes oscuras, Sat Satan. El metraje era siniestro, no había enemigos, objetivos ni historia, solo un personaje caminando en primera persona por pasillos interminables en blanco y negro. Las paredes se deformaban y el fondo sonaban audios distorsionados, discursos políticos al revés y gritos ahogados. Cada pocos segundos aparecían imágenes estáticas en la pantalla durante un microsegundo, lo suficiente para incomodar. La comunidad se obsesionó con encontrar el archivo ejecutable y ahí fue cuando todo se salió de control. Días después comenzaron a circular supuestas copias en foros como 4chan, pero había un problema. Ninguna copia era igual a otra. Algunas alteraban los sonidos, otras cambiaban las imágenes. Pronto llegaron los reportes más graves. Muchas de estas versiones contenían malware destructivo diseñado para arruinar computadoras. Pero lo peor vino cuando analistas de código revisaron los archivos a fondo. Descubrieron que terceros habían escondido material ilegal e ilícito de la vida real dentro del ejecutable. Multimedia, gore o incluso por... En 2015, Steam tenía un sistema llamado Greenlight, donde la comunidad votaba qué juegos independientes se publicaban. Sonaba bien, hasta que la falta de filtros mostró su peor cara. De la nada apareció un título imposible de ignorar: Kill the Fago. No tenía historia, no tenía mecánicas, no era una sátira,
El único objetivo del juego era otorgar puntos por disparar y asesinar a miembros de la comunidad LGBT. Acompañado de efectos de sonido degradantes. Todo el proyecto giraba alrededor de una sola idea: convertir el odio en un videojuego. Las imágenes volaron en Reddit y Twitter y medios especializados. En cuestión de horas, todo internet hablaba de lo mismo, y esa era precisamente la estrategia de su creador: llamar la atención usando el morbo como combustible. Cuanto más rechazo recibía, más páginas hablaban de él. Era la prueba viviente de una regla de internet: la indignación también es publicidad gratuita. La presión obligó a Valve a retirar el proyecto en pocas horas. Sin embargo, el debate apenas comenzaba. Kildefagot demostró lo fácil que era vulnerar el sistema para ganar visibilidad sin presentar un trabajo serio. Este caso, junto a otros similares, fue la gota que derramó el vaso para que Valve cerrara Greenlight definitivamente y cambiara su modelo de publicación. Hoy damos por sentado que los juegos tienen clasificaciones por edad y filtros de contenido, pero en 1982 era la era del Atari 2600. Casi no existían reglas. Si tenías dinero para fabricar un cartucho, podías venderlo en las tiendas sin permisos de nadie. Viendo este vacío legal, una compañía llamada Mystique decidió crear un mercado sin explorar: los videojuegos para adultos. Y para destacar, crearon el título más controversial de la época: Custer's Revenge. El juego era técnicamente miserable, gráficos de bloques simples y una jugabilidad que duraba 2 minutos. Controlabas al general Custer, cruzando la pantalla esquivando flechas con un único objetivo: agredir sexualmente a una mujer indígena atada a un poste. La reacción fue una ola de indignación nacional. Telenoticias, periódicos y organizaciones de derechos de la mujer condenaron el título públicamente. Incluso la propia Atari demandó a los creadores para desvincular su marca del proyecto. Pero para Mystique el escándalo no fue un problema, fue su mejor campaña de marketing. Cuanta más rabia generaba en los medios, más gente quería comprar el cartucho por pura curiosidad. Décadas antes de las redes sociales, entendieron que la polémica vende. Custer's Revenge no se recuerda por ser vendido o innovador, se recuerda porque demostró lo peligroso que era una industria sin regulaciones, obligando a crear los primeros comités de censura en los videojuegos. Y llegamos al caso con el que abrimos este video, el juego que cruzó la línea entre la ficción y la realidad de la peor manera posible. Era el año 1995, faltaban solo 2 años para que la colonia británica de Hong Kong fuera entregada a China. Las tensiones en las calles eran sofocantes, y en medio de ese clima de incertidumbre, un periodista japonés independiente llamado Kowloon Kurosawa creó Hong Kong 97. Un juego pirata, ilegal y ridículo, vendido a escondidas en disquetes por correo. Una sátira grotesca donde controlabas a un personaje cuyo objetivo era masacrar a millones de personas, mientras una melodía de 5 segundos sonaba en un bucle infinito e insoportable. Todo parecía una simple broma de mal gusto, un juego horrendo hecho en un fin de semana, hasta que perdías. Entonces la música se cortaba de golpe, en la pantalla no aparecía una ilustración ni un dibujo en píxeles, aparecía la fotografía real de un cadáver en avanzado estado de descomposición, con una fecha ficticia grabada encima. Durante años el origen de esta imagen fue un enigma absoluto. Nadie sabía quién era ese hombre, nadie sabía de dónde había salido la foto. Se crearon las teorías más oscuras en los foros de internet, que era el cuerpo de un civil asesinado en Hong Kong, o que el creador del juego la había tomado él mismo en la morgue, o que se trataba de una imagen sacada de una red de archivos prohibidos. El juego se volvió inaccesible, las copias físicas desaparecieron y la fotografía se convirtió en un mito urbano, en una pieza de los media macabra. Tuvieron que pasar casi 2 décadas para que la comunidad de investigación en internet lograra lo imposible. La foto no venía de China, ni de una morgue secreta. Pertenecía a un documental en portugués de los años 90 sobre crímenes de guerra, titulado New Death File 3.
El de la imagen era un soldado o civil víctima de la brutal guerra de Bosnia en 1992. Tratar con discreción porque el documental mencionado es uno de los más crudos y fuertes que vas a encontrar en internet. Hong Kong 97 nunca fue famoso por su jugabilidad. Sobrevivió en la memoria colectiva de internet por haber cruzado una línea que ningún otro juego se atrevió a tocar.